lunes 30 de noviembre de 2019. Podemos titular esta conferencia "Que coman quienes nos dan de comer". Y se acordó apoyar a los productores garantizando precios justos y comprando cosechas de alimentos básicos para que los productores comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios vean compensado su esfuerzo con precios justos y al mismo tiempo que avancemos en el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria. Entonces vamos a informar sobre este programa. Lo va a hacer el doctor Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura, y el licenciado Ignacio Valle, titular de la Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. El secretario de Agricultura habló sobre los precios de garantía y le pidió al licenciado Ignacio Valle, director de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, que explicara más detalladamente. Esto es lo que dijo. Como ustedes saben, Precios de Garantía es uno de los 4 programas estratégicos que ha asignado el señor presidente a la Secretaría de Agricultura y tiene como orientación fundamental la de favorecer a la producción de los campesinos y pequeños productores por medio de los precios justos y pago inmediato de sus cosechas para 4 granos y para la leche fluida. Los otros 3 programas son Crédito Ganadero a la Palabra, Fertilizantes y Producción para el Bienestar. Precios de Garantía favorece gradualmente a la autosuficiencia de maíz, de frijol, de trigo panificable y de arroz, así como de la leche fluida. Esto se logra al garantizarles precios competitivos a todos nuestros pequeños y medianos productores. El precio está orientado a apoyar a los campesinos, a los comuneros, a los pequeños productores de autosuficiencia, sin intermediarios y sin coyotes, y como ya se ha señalado, con el pago inmediato tan pronto como entregan sus cosechas. Y para mayor detalle, yo le voy a pedir al licenciado Ignacio Valle, que es el director general de Segalmex, que explique un poco más de cómo vamos a proceder al respecto. Licenciado. Explico con un poco más de detalle en qué consiste el sistema de precios de garantía. Tiene 2 objetivos básicos. Uno, atender a los productores más pobres del campo, y para esos efectos funciona el precio del maíz, del frijol y de la leche fluida. En el caso del maíz, como se ve, se compra la cosecha a los productores, a los campesinos que tienen hasta 5 hectáreas de temporal y con un límite de compra de 20 toneladas. Con esto podemos decir realmente con seguridad que podemos llegar con ese precio al 100% de los campesinos más olvidados del país, al 100%. Muy bien, pues este es un anuncio, una noticia importante, buena para los productores. Lo podría yo sintetizar, resumir en una frase: que coman los que nos dan de comer. Eso es lo que podríamos decir, no abandonar a los campesinos. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido, le comentó al presidente sobre la bebida de alto valor nutritivo llamado pinole, así como también le mencionó respecto al potencial minero que hay en Chihuahua y sobre algunas concesiones mineras a pequeños ejidatarios, pero que no cuentan con las herramientas ni con el apoyo para poder explotarlas. Y aquí es algo interesante para el trabajo que estamos haciendo y lo vamos a comentar porque precisamente el lanzamiento de esta plataforma
de yosoymuchapieza.com es con la intención de unir a posibles inversionistas de la sociedad civil para intervenir, para ser parte del desarrollo económico, el desarrollo sustentable de México. Es decir, unir a quienes quieren y pueden con quienes necesitan la ayuda y tienen potenciales. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Para el secretario, y bueno, en 2007, precisamente ayer que estuvo el presidente en la comunidad de Tarahumara, en 2007 se les autorizó el llamado pinole nutritivo y supuestamente se les prometió a esta comunidad tarahumara que se les iba a autorizar el distribuirla en las, en las dependencias como en el IMSS allá local. Entonces, obviamente ellos estaban muy entusiasmados con este programa, pero hasta la fecha no ha habido nada. ¿Qué posibilidades habría de que se retomara eso? Incluso la Universidad de Chihuahua fue el que les hizo el estudio, que por cierto, aquí lo traigo, donde se define específicamente las propiedades nutritivas de proteína, sodio, todo lo que implica el pinole nutritivo, y es precisamente para la comunidad tarahumara. También, presidente, usted que estuvo ayer, no sé si le informaron que yo no sabía, la verdad, que había concesiones mineras para pequeños ejidatarios. Entonces, ellos tienen el conflicto de que pues no tienen las herramientas para echar a andar estas minas y les están presionando a estas grandes mineras, ¿no?, para que les vendan esas propiedades. Y pues obviamente ellos están en la mejor disposición de precisamente cumplir con el reglamento de pues llevar desarrollo regional y apoyo a los locales. Entonces, ¿qué posibilidades habría de que usted pudiera enviar alguna comisión especial? Porque ellos aseguran, y bueno, yo lo he visto porque estuve hace unos días ahí, hay oro, plata y en algunos casos aseguran que hay hasta uranio. El presidente contestó que es correcto sobre los altos valores nutricionales de esa y muchas bebidas de México, pero que lamentablemente se han venido desplazando por bebidas y alimentos chatarra. En efecto, es fundamental el pinol en la alimentación. El pinol de maíz es el equivalente al pozol del sur-sureste. Es una bebida fundamental, la principal, que además es una buena bebida, es una alimentación sana, son de los alimentos que deben de promoverse en la alimentación, es revalorar la importancia que tiene en la nutrición el maíz, el frijol, lo que se consume desde siglos, que es parte de la alimentación y que se ha venido sustituyendo por productos chatarra que ocasionan enfermedades. Entonces, sí se va a apoyar en lo general. Enseguida el presidente habló sobre su gira reciente en la Sierra Tarahumara, concretamente sobre su visita a un hospital del IMSS en San Juanico, y comentó que la gente ahí no tiene diabetes, sino tuberculosis, producida por hambre. Y desde luego que tenemos que apoyar porque hay mucha pobreza. Ayer que estuvimos en un hospital en San Juanito, cerca de Krill,
en la sierra. En la visita al hospital, es la primera vez, llevamos recorridos, visitados 66 hospitales de 80, que están ubicados en las zonas más pobres del país. Son hospitales rurales del IMSS Bienestar, que se iniciaron, se construyeron, comenzó ese programa hace 40 años, 1979, y es un muy buen programa. Uno de los creadores de ese programa está aquí, fue Ignacio Ovalle, que fue director en ese entonces de Coplamar, y comenzó el programa como IMSS Coplamar, porque hasta entonces el IMSS no atendía a población abierta, solo atendía a los derechohabientes, a los asegurados, y se tomó la decisión muy buena en 1979 de crear unidades médicas rurales en las zonas más pobres del país y hospitales de segundo nivel. Entonces estamos recorriendo estos hospitales. Y ayer el director del Hospital de San Juanito, cuando le pregunté, y hasta lo subí a mi Face, si tenían problemas de diabetes, porque las nuevas enfermedades que tienen que ver con la mala alimentación, que tienen que ver con malos hábitos alimenticios, con falta de educación para la salud, con campañas de prevención, con falta de ejercicios, de deporte, pues son diabetes, hipertensión. Yo les comentaba a ustedes que solo en hemodiálisis el seguro y el ISSSTE tienen que invertir, porque eso no es un gasto, es una inversión que se justifica plenamente, pero son 16,000 millones de pesos al año. Entonces le preguntaba yo al director que si tenían casos de diabetes, a pesar de la falta de alimentación, porque es una zona muy pobre. Me decía, no, porque caminan mucho los indígenas, no tienen diabetes. Lo que tienen es tuberculosis, lo que padecen es tuberculosis producida por hambre. Y en el hospital de San Juanito, pues había pacientes que estaban siendo atendidos por tuberculosis. Entonces, eso pega fuerte, no podemos sentirnos satisfechos cuando hay tuberculosis producida por hambre en nuestro país. El secretario de Agricultura volvió a intervenir y habló sobre el Día Nacional de los Maíces Nativos y la importancia de darles un valor agregado para poderlos rescatar. Gracias por el tema del pinole y de la producción de los tarahumaras. Quiero nada más señalar que coincidentemente el día de ayer que se celebró por vez primera el Día Nacional de los Maíces Nativos, los tarahumaras, al igual que muchas otras comunidades indígenas, son los custodios de toda la diversidad genética de nuestro maíz, particularmente este maíz de los tarahumaras, que es muy importante. Nosotros nos interesa mucho el proyecto que usted trae, pero también indicar a ustedes que solamente a través de un reconocimiento de esta protección de nuestros maíces nativos va a permitir la perpetuación de esta especie, por un lado, pero por otro, una forma muy importante es a través del precio y sobre todo agregarle valor a esos productos, como los vamos a promover y sobre todo a conservar mejor. De modo que por instrucción del señor presidente y a partir del día de ayer
celebrando el Día Nacional de los Maíces Nativos, haremos un programa especial para la custodia y la conservación y sobre todo el precio adecuado a los maíces nativos, donde los tarahumaras son particularmente custodios de esas especies. Muchas gracias. Eduardo Esquivel Ancona, de Análisis Económico SDP, le preguntó al presidente sobre las acciones que se tomarán para evitar la comida chatarra, así como de los hospitales inconclusos. Esto es lo que dijo. Quisiera preguntarle otra cosa. Usted en su gira a Yucatán dijo que no solo el hospital de Tikul era el que estaba inconcluso, sino que había 300 más de hospitales y centros de salud, y yo me imagino que muchos de estos centros de salud están en zonas marginadas y que la gente necesita atención médica. Entonces, ¿qué plan tienen ustedes para para que se concluyan esos centros y esas clínicas, esos hospitales? Y la tercera es sobre ¿qué planes tienen? Porque vemos que el IEPS a los refrescos y todo esto, sí es bueno, sí da recursos, ¿no? Pero no se ha frenado el consumo de esta porquería de chatarra y que tantos problemas tienen para la salud. Esas serían mis tres preguntas, sí, señor presidente. Te contesto las dos últimas y le pedimos a Ignacio Valle lo de la inversión para el programa de precios de garantía. Mira, en efecto, hay un tiradero de obras de todo tipo, ya lo hemos hablado, y en particular de centros de salud y de hospitales inconclusos. Estuve en Chihuahua y allá hicimos el compromiso o reafirmamos el compromiso de terminar un hospital que dejaron sin concluir en Ciudad Juárez, que fue toda una farsa, porque lo inauguraron, hicieron la fachada como algo para cine, una escenografía, y cortaron el listón y se pasa hacia adentro y es obra negra el hospital, y luego fue saqueado Ciudad Juárez. Entonces vamos a terminarlo, ese hospital, y así está el de Tikul, y así están otros. El de Tikul es enorme, no estaba cumpliendo la empresa, lo cancela el gobierno del estado, entonces la empresa demanda al gobierno del estado y están queriendo cobrar solo por supuestos daños a la empresa, por una indemnización, 150 millones de pesos, y está el juicio sobre eso. Y esa misma empresa tiene dos más en esa situación. Era un mecanismo que se tenía en la época del funesto neoliberalismo, en donde se privatizaron las construcciones y los servicios de salud, un mecanismo que se aplicaba en donde se comprometían las participaciones estatales y municipales, y por influyentismo se entregaba a estas empresas la construcción de esos hospitales. Por ejemplo, el hospital de Zumpango, que construyeron así, o el de Iztapaluca,
hagan la revisión. Al final, el de Zumpango va a terminar costando como 7,000 millones de pesos y hay que estar pagando durante 20 años como 200 millones de pesos anuales del presupuesto del Estado de México. Cuando un hospital de ese tipo, cuando mucho, se puede hacer en 400, 500 millones de pesos. Y se terminan pagando 7,000, 10, 15, hasta 20 veces más. O sea, fue muy responsable todo lo que hicieron. Entonces, tenemos ahora que decidir cuáles iniciamos para terminarlos. Es muy difícil estar pensando en nuevos hospitales. Tenemos que terminar los inconclusos. Esa es nuestra tarea. Pero ya estamos trabajando en eso. De ahí que se vaya a ampliar el presupuesto de salud en 40,000 millones de pesos para concluir hospitales y también para reparar los que ya existen. Estuvimos en Coahuila el viernes en un hospital, San Buenaventura, se está cayendo el techo. Una parte del hospital que visitamos nos dieron casco para poder entrar porque se nos podía derrumbar. Entonces, pues hay que hacerlo de nuevo. Entonces, eso es lo que estamos llevando a cabo en materia de salud. Es un análisis de toda la infraestructura que se tiene. Hay hospitales, por ejemplo, que construyeron en barrancas, ¿sí? En el caso de El Istmo, Matías Romero, para ser exacto. Dejaron a medio un hospital y lo hicieron en una zona de riesgo. Con el temblor se partió. Va a ser muy difícil rehabilitarlo. Entonces, todo esto es lo que se está enfrentando. El presidente también habló sobre las dos campañas que se van a impulsar con mucha fuerza, la que respecta a la orientación para disminuir y detener el consumo de drogas, así como la de la alimentación sana. No vamos a aumentar impuestos en términos reales, es el compromiso. Y sí vamos a llevar a cabo una campaña en medios. Tenemos dos campañas que son fundamentales, que son las que más nos importan. Estoy atendiendo este asunto con Jesús Ramírez. Una campaña es la de la orientación para detener y disminuir el consumo de drogas dirigida a los jóvenes. Esa ya la iniciamos, pero todavía nos falta profundizar más. Tiene que ser muy intensa. Nos falta todavía. Está comenzando, pero va a ser muy difundida esa campaña. Y ya tenemos la infraestructura para atender a los jóvenes con adicciones, que no se tenía. Se montó esa estructura, eso nos retrasó la campaña en medios. Ya comenzamos y va a intensificarse con tiempos oficiales y con tiempos contratados y espacios contratados en medios. Esa es
un objetivo principal. Y la otra campaña es la de la alimentación sana. Esa se está preparando, de cómo comer bien, de manera sana, y no dejarse llevar por la publicidad y consumir productos chatarras que afectan la salud. Y no solo la salud, afectan el bolsillo, porque cuesta mucho consumir esos productos. Además de que son dañinos o pueden ser dañinos, para no ser tan radicales, sin duda son muy caros. O sea, el pinole de los tarahumara o el pozol que toman los choles o los chontales, o el chilate que se toma en la Costa Chica de Guerrero, y así todas las bebidas mucho más baratas. México es de los países, además, con la mayor variedad de frutas, sin duda frutas tropicales, de temporada. Una jarra de piña, miel, imagínense, ¿qué tiene que ver con otra jarra de sustancia que no sabemos qué tiene? Una jarra de Jamaica, una jarra de tepache, ¿sí? Agua de melón, para ayudar también a los productores que siembran melón en la laguna. En fin, esa va a ser una campaña. Las papas, con todo respeto, ¿sí? ¿Por qué tan caras? ¿Sí? Las industrializadas, o sea, cada vez las inflan más. ¿Por qué no la papa? Se está sembrando mucha papa en Sinaloa, en Chihuahua, con poco aceite también, pero sale más barata. En fin, vamos a hablar aquí también sobre esos temas. Vamos a estar hablando de la comida regional, de los productos regionales, de lo nutritivo que son, la mala fama que le fueron creando a ciertos alimentos. Imagínense la mala fama al frijol, que es un alimento fundamental, pura proteína. El maíz, con las variedades nativas, maíz azul, allá en la Tarahumara, el amaranto. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces, un poco por lo que tú mencionas, pues, porque no es nada más el que paguen más impuestos, sino que haya información a la gente. Eso es lo que puede ayudarnos más. Yo les comentaba de que por una malentendida modernidad o como prestigio, se consume en zonas indígenas
mucho refresco embotellado, porque da cierto prestigio tomarse un refresco. Entonces, hay que informar de que no tiene que ser así necesariamente, ¿no? Pero se requiere de estas campañas que se van a llevar a cabo. Por último, ya antes de irse, no dejaron que se retirara sin cuestionarle sobre las posibles manifestaciones del próximo 2 de octubre. Esto es lo que comentó. Un revolucionario es el que quiere cambiar un régimen de opresión, de injusticias, de privilegios. Un revolucionario es el que busca una transformación. Y hay formas de transformar, por la vía violenta, por las armas o por la vía pacífica. Pero aunque se trate de transformar por la vía violenta, el objetivo es cambiar al régimen, transformar. Nosotros optamos por la vía pacífica para transformar. El que no se propone transformar pues no tiene ninguna justificación, porque hasta hay quienes no se proponen transformar, pero cuando menos se dedican al análisis de la realidad, no a transformar la realidad, pero a analizar la realidad. Lo ideal es analizar la realidad y transformarla, pero en este caso no es eso, no hay sentido. Yo espero que se piense bien y nosotros no vamos a perder la cabeza, o sea, que no se confundan, no somos iguales. Y es mejor que actúen de manera responsable. Y hay muchas formas de transformar. Hay que hacer conciencia. Si consideran que está mal lo que nosotros estamos llevando a cabo, que no es suficiente, pues entonces a trabajar a las comunidades, a trabajar en las colonias, en las fábricas, a la lucha social, a la organización, a construir el poder desde abajo y para todos. Pero eso no es taparse la cara y estar tirando petardos. Eso es ir a hacer conciencia en el pueblo, informar, orientar, concientizar, organizar, hasta que la gente, que es la que define, toma la decisión. El pueblo es el motor del cambio. Decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, ¿cómo un movimiento de izquierda se va a ganar con estas acciones el rechazo del pueblo? Entonces, ¿cuándo va a haber un cambio si no se cuenta con el apoyo del pueblo? Entonces, ojalá y recapaciten. De todas maneras, vamos nosotros a cuidar a los ciudadanos, es nuestra responsabilidad, sin represión
Y sí se puede hacerlo. Esto requiere de mucha organización también de parte de nosotros. Y además, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es de primera, viene del movimiento estudiantil, incapaz de reprimir ningún movimiento de protesta, nada que ver con los gobiernos represores que se han padecido en nuestro país. Eso es Claudia. Entonces es una garantía de que va a buscarse la mejor forma posible y también que no se le dé tanta importancia a quienes gritan ahora de que hace falta la mano dura y luego van a gritar de que hay autoritarismo porque están en otro papel o tienen otro propósito que también es legítimo, ¿no? Es la oposición. Entonces, si la ensartas, perdiste. Y si no le ensartas, también. Es un poco esa lógica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mañana.